Miguel Ángel Temprano, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, José Antonio. Bueno, ¿cómo ves la fotografía geopolítica, sobre todo después de ver que ni se calma la guerra de Ucrania y encima vuelve a aparecer Oriente Medio como un elemento de desestabilización importante, con lo que hemos conocido esta mañana alrededor de que Israel podría estar pensándose atacar en Irán en torno nuclear? Complicada. Y la sensación que tengo es que esto va a ser un déjà vu dentro, que lo vamos a ver de una manera recurrente. Yo creo que aquí confluye un problema muy importante. Netanyahu no puede dejar el poder porque en el mismo momento que deje el poder se va a encontrar con unos problemas judiciales de tres pares de narices y para mantener el poder tiene unos aliados dentro del gobierno donde ya claramente dos de los ministros que tiene de este partido, el partido ultraconservador, le han dicho que de paralizar la incursión de eso nada, que hay que continuar hasta arrasar el terreno. Por lo tanto, la dicotomía pasa de si eres un hombre de Estado y haces lo que tienes que hacer o lo que quieres es paliar con esto tus problemas personales. No hay que irse muy lejos para ver una identificación de una simbología que hay allí, la tenemos aquí, es decir, que lo podemos comparar y ese es el problema que está derivando. Ha generado un problema humanitario que no tiene sin igual. Intentar decir que voy a arrasar con Hamás, yo creo que todo el mundo sabe que es estúpido. Hamás va a pervivir de alguna manera y en alguna de sus formas durante los próximos años con toda seguridad, porque bueno, es una reacción humana contra el que consideras que te ha atacado, que te ha matado a tus familiares, a tus amigos, que te ha llevado al hambre, que te ha destruido tus casas. Pues bueno, como se dice, esto es lo que está criando es la nueva generación de terroristas para el futuro. Por lo tanto, si no vas a destruir a Hamás, ¿para qué vas a hacer sufrir como estás haciendo sufrir a esa gente? Pues eso va a conducir a que, bueno, ya de entrada se habla de que entre el 60 y el 70% de los israelíes ya no apoyan que la guerra o que la invasión siga. Entonces, la situación es muy complicada. Y en Ucrania, que es el otro de los focos, yo lo que me hace mucha gracia es que ayer escuchaba a Trump como diciendo, bueno, eso ya no va conmigo. Vamos a ver, cuando uno dice que va a resolver un problema, lo que no puede decir es que cuando no es capaz de resolverlo, decir que no va con él y que ahora que sea el Papa el que lo resuelva. Ha dicho el Papa porque el Papa se mostró interesado en intentar ayudar en la medida de lo posible, pero se supone que Trump, una de las cosas que había prometido cuando llegó al poder es que arreglaba esto en 48 horas, olvidándose de que Putin va a jugar con él como si fuese una marioneta y no al revés. En este escenario, ¿crees que hay puntos de encuentro para alcanzar la paz? O que ayer decía Marco Rubio, es imposible por la vía militar, es imposible también por la vía diplomática con posiciones tan alejadas. Vamos a ver, por la vía militar es totalmente imposible en la medida en que los occidentales sigan apoyando militarmente y económicamente a Ucrania. Obviamente que es imposible, porque, como todos sabemos, es imposible que Rusia pierda la guerra porque Putin, en ese caso, emplearía con toda seguridad armamento nuclear. Dicho eso, la única manera que hay es la vía diplomática, no hay más. Esto no se puede pervivir por el resto de los siglos. Tenemos un ejemplo de una guerra muy duradera donde las líneas prácticamente no se movían, que fue la guerra Irán-Irak, y un buen día llegaron a un acuerdo, pues porque era imposible sostener eso sine die. Claro, aquí si nos damos cuenta, los que han salido perdiendo o van a salir perdiendo de una manera clara son los ucranianos, que lo que van a hacer es perder terreno. Lo que Putin quiere es que además se humillen. Y que se humillen significa que reconozcan que han perdido el terreno. Y yo entiendo que ni los ucranianos acepten ni los europeos lo aceptemos. Una cosa es que de facto los rusos se queden con el terreno y otra cosa es que adicionalmente someta a una humillación no solamente al pueblo ucraniano,
sino a aquellos que le hemos ayudado. Entonces, la pelota está en el tejado ruso. Y en la medida en que los norteamericanos, en lugar de ponerse de perfil, como parece ser que está amenazando ahora mismo Trump, si apoyasen realmente, yo creo que esto sería muchísimo más factible. Si los americanos se ponen de perfil, la ayuda a Ucrania obviamente va a ser inferior en todos los aspectos. Y ahora mismo la situación no parece que sea de ese cariz. A partir de ahí, ¿Europa qué posición puede tomar? Porque ha estado fuera de la mesa, sigue fuera de la mesa, pero empieza a ver que igual su estrategia o su visión sobre el conflicto puede a medio y largo plazo ser la adecuada. Es decir, hay que meter más presión a Rusia, según está planteando Europa y planteó ayer Kaja Kallas. ¿Puede retornar a la escena Europa en un giro del conflicto en la guerra de Ucrania? Bueno, en el mismo momento en que los norteamericanos salgan de la ecuación, y todo tiene pinta de que van a terminar saliendo de la ecuación, el único que puede entrar en ella es Europa. No hay más actores aquí, porque además el soporte militar que tiene Ucrania es Europa, ¿no? Entonces, la postura tiene que pasar porque en la mesa se siente Europa a negociar porque realmente es el apoyo. O sea, los ucranianos negociarán lo que quieran negociar siempre y cuando tengan el apoyo europeo, que yo creo que lo tienen indubitadamente. Entonces, es la posición lógica el que Europa, que ha sido uno de los dos colaboradores necesarios mediante la entrega de armamento y dinero a Ucrania, se hubiese sentado desde el primer día. Trump quiso que eso lo arreglasen ellos y ha visto que es incapaz. Pero es incapaz pues porque yo creo que no ha valorado en su justa medida a Putin, que obviamente Putin no se iba a plegar bajo ningún concepto a lo que él dijese por el hecho de que él lo dijera. O sea. Estábamos comentando esta mañana un informe de un medio finlandés que recoge una información que ellos dicen viene de la OTAN alrededor de un posible ataque ruso. Sabes que ha salido ya muchas veces si el 25, si el 28, el 30, el 35, en qué año puede atacar. El informe que estaría manejando la OTAN, según este medio finlandés, apunta, Miguel Ángel, a que no querría Rusia hacer un ataque a gran escala, sino que buscaría empezar a entiéndeme la expresión, ir tocando las narices en distintos sitios para ver si el artículo 5 de la OTAN se pone en práctica, se pone en marcha o va habiendo división entre los aliados de la OTAN. ¿Tiene sentido, y te lo vuelvo a preguntar otra vez, que yo creo que lo hemos hablado otras veces, lo que está planteando Europa y la OTAN de que puede Rusia estar ahora mismo barajando un ataque en el flanco norte o en el flanco este de Europa, de la OTAN, para intentar ir midiendo la respuesta de los aliados? Vamos a ver, el artículo 5 de la OTAN solamente se ha invocado una sola vez en toda la historia y ha sido cuando el ataque en el 11 de septiembre. Ha sido la única vez que ese artículo se ha invocado. Entonces, lo que no se puede pensar es que vamos a buscar que se invoque. Vamos a pensar de que el artículo se invoca pero que no funciona. Es decir, que directamente los norteamericanos no acuden a la ayuda. Quien seguro que va a acudir es Europa, que se está demostrando que poco a poco esto lo que está generando es una unión más importante. Es muy importante lo que ocurrió y no le hemos dado la suficiente validez a lo que ocurrió el otro día en Rumanía, porque la no llegada en Rumanía de un prorruso y un extremista prorruso ha sido muy importante. Ya no hay otro foco húngaro como el que tenemos. Entonces, hablar de un ataque al año 2035, de hablar de un ataque al año 2035, no se la cree nadie. O sea, nadie prevé ataques a esa magnitud de tiempo. La pregunta es, ¿van a hacer otra cosa? Que yo creo que es donde sí que está ocurriendo.
Se está hablando de una invasión lenta y silenciosa en las repúblicas bálticas, particularmente en Estonia y en Letonia, introduciendo de una manera masiva rusos o prorrusos. Eso lo que llevaría de alguna manera es que en unas hipotéticas elecciones los candidatos promovidos por los rusos pudieran ganar y crear esa discordia. Pero yo no creo que haya un planteamiento a largo plazo de hacer una invasión de ningún tipo en cualquier país de los de la frontera este de Europa. Vamos, no tendría sentido plantearte un ataque a 10 años, donde dentro de 10 años a saber ni cómo están, ni cómo estamos, ni qué ejércitos tienen, ni cuál es la situación económica, ni nada de ese tipo. Yo creo mucho más razonable, lo que sí que veo que está ocurriendo, que es esa invasión silenciosa, al igual de intentar que determinados candidatos, el ejemplo de lo que pasaba en Rumanía, candidatos prorrusos ganen las elecciones y creen la discordia dentro de tanto de la Unión Europea como de la OTAN. Eso sí que lo veo, no veo lo otro. Sobre una cuestión más, toda esa tensión, ¿no?, de informes, de inteligencia, del ataque ruso, ¿son necesarias para Europa para que los 800.000 millones sean implementados con la aceptación social, con la aceptación de la opinión pública? El tema de los 800.000 millones, sepamos de dónde salen. Era lo que se había dicho que se destinaba al cambio climático, a la Agenda 2030, ¿no? De esa cifra salen los 800.000, no sale de otro sitio. No podemos ver este tipo de cosas, este tipo de problemática militar desde la óptica española, que estamos adicionalmente en uno de los corners de Europa. Hay que verla con la óptica que la ven los países de Centro Europa. Y los países de Centro Europa poco a poco van cambiando su pensamiento. También porque sus políticos de uno u otro signo, fuera de los radicales y populistas, tanto de izquierdas como de derechas, están a favor de que ocurra. En Alemania, los alemanes clarísimamente, independientemente de la AfD, que ha sido una parte importante del voto, el resto está de acuerdo en el incremento del gasto militar. Los ingleses, a pesar de que Starmer tiene unos índices de popularidad muy bajos, también están a favor. Meloni tiene más problemas, fundamentalmente por un déficit y luego porque tiene una cultura muy semejante a la que tenemos en España. Pero cuidado, en Italia, cuando tú ves las encuestas, no funciona igual lo que es la franja norte, es decir, la zona de que está donde Milán está, digamos, en el centro, lo que ellos llaman el norte italiano, por encima de Florencia, piensa una cosa, el resto de Italia piensa otra. Entonces, eso va a ser aceptado, poco a poco va a ir saliendo y Europa se va a gastar ese dinero. Y ya veremos cómo no va a haber problema en la gente. En España se habla de que hay que gastarse una cantidad superior, el gobierno no quiere, pero es que ahora mismo el gobierno, si mañana se presentase unas elecciones, las encuestas dicen que perdería de una manera abrumadora. Entonces, de poco vale el que el Partido Socialista ahora diga que no quiere. ¿La gente estaría dispuesta en España a que se gastase ese dinero? Pues yo estoy convencido que sí. Otra cosa es que no le gustase, pero lo aceptarían mayoritariamente porque no votarían al próximo gobierno, que no tiene pinta de que sea socialista, con esta mezcla de partidos de todo tipo, muchos de ellos de ultraizquierda. Muchísimas gracias por toda esa fotografía, Miguel Ángel Temprano. Buen día y buen negocio. Igualmente, un abrazo.